también en positivo. Gabriel Montalto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muy bien, ¿cómo ves la jornada? Bueno, por fin empiezan los colores verdes. Séptima semana, la octava de momento comienza al alza. Como podemos ver aquí que estoy compartiendo el estado general, el mapa de calor de las acciones, en este caso hablando del Standard & Poor's 500, tenemos a Apple en positivo, Microsoft, Google, Walmart, a propósito Walmart y también Amazon. Dijeron y comentaron de que van a deshacer parte de la plantilla. De hecho, en Amazon se habla de unos 100.000 puestos de trabajo en los próximos meses, sobre todo gran parte del personal que en la época de la pandemia, del lockdown, se habían adquirido en ese momento, se habían contratado para satisfacer la demanda de todo lo que era online. Por otro lado, lo que tenemos también parece buenas noticias por parte de Biden, ya que comentó de que podrían rever el tema de los aranceles impuestos a China en aquel momento por Trump, y esto por supuesto a los inversores les da un indicio de que otro tipo de instrumentos a mayor riesgo pueden ser interesantes con este comentario que ha hecho. Y todo esto está impulsando, sobre todo desde la madrugada, el tema de los rebotes y de lo que estamos viendo en este momento. El eurodólar más cerca del nivel que siempre he comentado hasta ahora y que venía manteniendo y que era en torno al 1.08, 1.0750. Ahora estamos en el 1.0669 aproximadamente. Llegamos en un momento a tocar no alcanzamos a tocar el 7, pero bueno, yo creo que a lo largo de esta semana, sobre todo porque en julio subiría el Banco Central Europeo, Lagarde ya lo anunció, las tasas, y hay que ver entonces cómo va a reaccionar el euro, sobre todo frente al resto de divisas. En el caso del eurodólar, sigo esperando todavía subidas. Creo que el nivel del 1.0350, pero en aquel momento era 1.04 que comentaba, 1.0430, eran zonas interesantes para estar en el par, en el caso de que aquellos que le interesaran. Luego tenemos el oro también rebotando, venía cayendo, pero sigue al unísono del resto de índices, por lo que es algo que aclaro siempre: el oro nunca es un valor especulativo, sino que siempre es una inversión a largo plazo. Por eso es que tan bajo es el porcentaje de inversores en el mundo entero que utilizan el oro como refugio, ya que en realidad es una inversión a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones que haga el mercado. Y no siempre ante una reacción bajista de corto plazo o de subidas, el oro reacciona de la forma contraria, como muchos creen a veces que sucede. Y en el caso del petróleo, buenas noticias. ¿Por qué? Porque se mantiene, porque ni se está superando los niveles de máximos de días atrás, en torno a los 115, y de momento todavía no llega a perder la zona de los 100 buscando los 95, pero podría ser factible que en algún momento retrocediera. De hecho, yo estaba leyendo que para paliar el problema del diésel en los Estados Unidos también utilizarían, para el problema que puede tener el este de los Estados Unidos, tirarían de las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos para poder abastecer y controlar un poco el precio del diésel, por lo que se dice que ya en los próximos días, semanas, podría verse el precio nuevamente por debajo de los $5 el galón, que es algo muy importante para todo el sector del comercio allí. El Dow Jones es el que más está experimentando la subida, aproximadamente un 2,20, y aquí está algo interesante que los que han seguido, los que siguen los análisis que he venido realizando a lo largo de los últimos días y semanas, este gráfico no lo he modificado nunca, sigue estando el mismo retroceso, y miren para qué sirve a veces ese análisis técnico y la utilidad que puede tener, independientemente de las noticias y datos que salgan que justifiquen algo que quizás el gráfico decía con anterioridad. Y es que ha mantenido al nivel del 38 de la gran subida, por lo que quizás este rebote de esta semana pudiera ser positivo, y quizás veamos finalmente los niveles que tanto esperaba yo a lo largo de la semana pasada con el tema de las opciones, que finalmente no sucedió, pero los 4.150, 4.200 creo que se podrían ver. Eso sí, posteriormente, cuidado con ellos. Y en el Nasdaq igual. En el Nasdaq, en todo caso, podría haber un rebote cercano a los 12.800, 12.700, mejor caso, los 13.000, y a partir de ahí ya tocaría verlo. ¿Qué expectativas podemos ver de la inflación en los próximos meses, Gabriel? Bueno, he sacado datos interesantes, ya que esto es un poco lo que JP Morgan y lo que el mercado espera de cara, por ejemplo, a lo que puede ser mediados de año del 2022 y ya comienzo del 23. Se ve como el consenso en este momento está esperando
que la inflación pudiera caer, y eso es algo que se está esperando mucho y que puede ayudar mucho a justificar quizás este rebote. Y por otro lado, si me permites, quisiera mostrarles rápidamente estos datos, ya que, por ejemplo, qué es lo que se espera a lo largo de este año para un mejor retorno a nivel de inversión. En el último lugar está Bitcoin. Veremos si esto seguirá así, en torno al 2% en mayo es el consenso, mientras que en abril se esperaba más de un 5%. Pero tenemos al Standard & Poor's, al oro y al petróleo como los tres principales activos donde mayor rentabilidad se espera todavía a lo largo del 2022. Y esto yo creo que es un dato bastante importante a tener en cuenta porque nos indica un poco cómo están pensando las instituciones, o sea, los clientes institucionales. Y aquí vemos cómo en el Nasdaq los cortos que veníamos manteniendo se han tocado los niveles máximos de cortos que no se veían desde agosto de 2006. Y cuando esto se sale de la media de lo normal, suele venir el efecto contrario. Por último, aquí también, o penúltimo, perdón, tenemos lo que es la estanflación, que es lo que se está esperando y es lo que indican quizás para mayo 2022 los indicadores. Veremos si esto se puede revertir a lo largo de los próximos días o semanas. Y aquí podemos ver también nuevamente cómo el optimismo de crecimiento está en niveles mínimos, perdón, y estos son los niveles donde puede anticipar que el sentimiento pueda volverse nuevamente alcista. Son datos muy importantes porque independientemente que se justifiquen con lo que estamos viendo de los gráficos, es importante saber, y este es otro muy importante para los próximos días, en que finalmente el indicador, el del miedo, se ha por fin situado en la zona de bajista extremo. Y esto puede dar en este nivel realmente indicios de que puede ser una zona de compra, al menos para quienes esperen en los próximos días o semanas algo de rebote, y puede ser una buena oportunidad. Y por último vemos cómo todo el mercado de opciones había incrementado las posiciones puts y en este momento están descendiendo al mismo tiempo que ya el Standard & Poor's había caído, y un poco va de la mano con lo que mostré en el primer gráfico cuando hablaba del Standard & Poor's, de que quizás tengamos buenos mercados o buenos cierres, al menos en positivo, a lo largo de esta semana. Bueno, y Gabriel, ¿y dónde se esperan los mejores resultados por parte de los fondos? Los niveles que comenté anteriormente, sobre todo en el índice del Standard & Poor's, en el oro y también para el petróleo. Puede ser contradictorio porque un petróleo alto podría indicar también un problema para las materias primas, pero ya veremos la Fed qué se inventa o qué otro tipo de datos puedan sacar para que esto se justifique, que pese a que un petróleo suba y a un oro subiendo, también subiera el Standard & Poor's. Así que quizás aquellas personas que estén pensando en seguir un poco la pista de los fondos, y si realmente la inflación cae, podríamos sacar una cartera de quizás con 5 o 10 valores, sobre todo de ponderación. Siempre digo que las que más han caído, o sea, se saca normalmente para este filtro se observa toda la caída global de las equities, de las acciones, y aquellas que a su vez han desviado más de lo común son quizás las principales o las más importantes a la hora de hacer una compra a bajo precio, como se suele decir. Gracias. Nos vemos a las 6:30 en Tiempo de Criptos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.